Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a partir en 2 minutitos. Vuelve a las pistas Darío Salas. Estaba desaparecido don Darío. Todo sea por la cancha de tenis de Padre Las Calles. Fin se conectó. Yo ya lo había dado por muerto Darío, ya pensé que estaba con COVID. Ah, ya, muy bien. Está perdonado, está perdonado. Ya, qué bueno que retomó, tiene que ponerse al día ahora y ponerle empeño en lo último que queda de la asignatura porque nos quedan prácticamente 3 semanas para terminar. Está también, bueno, está Christopher, está José, Miguel Ángel, Valentina y la Claudia. Vamos a esperar un minutito más y partimos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Claudia. Ya, chiquillos, partimos. Vamos a compartir la presentación. Ahí está la mina para que la puedan ver. Hoy día vamos a... La clase pasada estuvimos hablando, ¿cierto?, del rol de la consultoría en DO, de la importancia que tiene el poder trabajar ya sea con un consultor externo o con un consultor interno. Y hoy ya nos corresponde poder ver un poquito lo que tiene que ver con los agentes de cambio y cómo se desarrolla un poco el rol de los agentes de cambio dentro de la organización y la importancia que tiene al momento de implementar un proceso de cambio. ¿Ya? Ahora, ustedes ven acá delante de la lámina, hay un micrófono metiendo boche para que le ponga mute, por favor. ¿Qué pasó, Shisha? Darío Sala, Ya le pagamos el micrófono a Chicha. Ya, ya, ahora sí continuamos. Diga a la Chicha que se quede tranquilo, por favor. Ya, chiquillos, entonces los agentes de cambio, conversábamos en la clase anterior, que son quienes también van a hacer la transmisión y la bajada del mensaje, en donde nosotros hablábamos de la importancia que tenía el mensaje desde el punto de vista que tenía que ser un mensaje transversal, tenía que ser un mensaje compartido, que tenía que bajar por los canales adecuados y que también obviamente tenía que considerar a cada uno de los integrantes de la organización. Y para eso, la persona que transmitía o hacía la bajada del mensaje tenía que, en primer lugar, ser una persona reconocida como líder, no autoproclamada como líder, sino que reconocida como líder. Por tanto, no es necesario, ¿cierto?, que sea algún tipo de jefatura o estrictamente algún tipo de supervisor o coordinador o director de departamento, etcétera, etcétera, sino que simplemente tiene que ser una persona que cumpla un rol de líder prácticamente innato. Otro punto importante
es que este líder tiene que carecer, o sea, tiene que contar, ¿cierto?, con la confianza necesaria, con el carisma necesario y con la credibilidad necesaria para que obviamente el mensaje que nos entregue sea un mensaje que nosotros podamos internalizar y podamos poner en práctica. Por eso es muy importante que el agente de cambio, en este caso el líder, tenga un grado de influencia, ya sea directa o indirecta, mayor a cualquier otro colaborador de la organización. También tenga un importante grado de influencia para enfrentar la incertidumbre que en muchas ocasiones se va a generar, es decir, que él sea capaz de poder ir calmando un poco los ánimos, de poder también ir aplacando la externalidad que pudiera afectar el proceso de cambio y también poder ir transmitiendo la información de forma oportuna y adecuada, considerando los tiempos que considera también el cambio, ya que muchas veces nos vamos a encontrar con que el proceso de cambio va a abarcar un tiempo un tanto mayor, no va a ser algo de 2 semanas, 3 semanas, por tanto hay factores como la ansiedad y como la incertidumbre que van a proliferar y que van a ser evidentes durante este proceso. Por ello es muy relevante que el líder entonces ejerza este rol de controlador de la incertidumbre y también de la ansiedad de sus colaboradores. También habla, ¿cierto?, acá en la lámina del carisma, en el sentido de que es muy importante el cómo esta persona va a comunicar cada uno de los lineamientos que se bajen desde la gerencia, en el sentido de que muchas veces va a tocar que la información que se baje o que se entregue no va a ser una información que nos va a gustar a todos, por tanto hay instancias en las cuales el carisma con el cual el líder entrega la información puede aplacar un poco el impacto de la información que estamos recibiendo. Otro aspecto es el tema de la expertise. Nosotros tenemos que también no solamente reconocer al líder por sus actitudes como líder, sino que también tenemos que reconocerlo porque es una persona capaz, competente y que cuenta con la experiencia necesaria también para poder liderar el proceso. Y eso también va ligado un tanto al compromiso, desde el punto de vista de que esta persona tiene que estar realmente comprometida con el proceso de cambio. No puede ser una persona, ¿cierto?, que nos diga, oye, vamos a cambiar, pero que te diga al mismo tiempo que no estoy de acuerdo con el cambio. Tiene que ser, por tanto, eh, consecuente con su actuar y en ningún caso presentar antecedentes de disonancia cognitiva, es decir, cierto, decir y actuar en función de lo que realmente necesitamos. Y por último habla del control de la información, donde efectivamente el líder va a tener la ventaja de que va a contar con cierta información privilegiada, la cual en algunas ocasiones no va a poder compartir con sus colaboradores, pero él va a tener, cierto, la habilidad para poder entregarla en el momento adecuado y oportuno. Así que esas más o menos son algunas de las características que este agente de cambio dentro de la organización. Ahora, cuáles son los valores que nosotros pudiéramos identificar en estos individuos y por los cuales también deberíamos nosotros promover la existencia de estos agentes de cambio? En primer lugar, el agente de cambio tiene que demostrarse como una persona que promueve la comunicación abierta, es decir, que nos permite con él de forma fluida, es decir, no hay barreras para la comunicación, sea tanto de forma ascendente como descendente. También que nos permita el involucramiento de los empleados, en el sentido de que si nosotros queremos también comprometernos con este líder, colaborar y participar, se nos dé la posibilidad. Que promueva también el crecimiento personal, en el sentido de que el hecho de que se implemente algún proceso de cambio en la organización va a estar siempre ligado a una oportunidad de crecimiento, no solamente de la organización, sino que también de las personas que conviven en ella. Y por último, el desarrollo, en el sentido del desarrollo de carrera, de cómo nosotros también más adelante, con la experiencia que vamos a tener en este proceso de cambio, vamos a ser capaces de poder enfrentar de mejor forma nuevas instancias de cambio más adelante. También habla de nuevos valores, en el sentido de que estos agentes de cambio van a también promover la efectividad organizacional, es decir, que podamos eficientar los recursos para poder cumplir nuestros objetivos. Vamos a también promover lo que es la sana competencia, en un mundo que es competitivo, en un ambiente que es competitivo. No obstante, va a promover el valor de la competencia desde un punto de vista de sanidad, no es cierto, con un afán negativo. También habla de atender las partes técnicas, estructurales y estratégicas de la organización. Por eso que es muy importante que este agente de cambio o este líder
cuente con las competencias y también con la expertise de lo que es el funcionamiento de una organización y también de los resultados que pudieran derivarse de ello. ¿Alguna consulta hasta acá? Miguel Ángel. ¿Está por ahí? Cuéntame, profesor. ¿Agregaría usted otro aspecto importante que tenga que tener un líder como agente de cambio, no? Más bien, para mí es súper importante y siempre he recalcado eso, que los agentes de cambio tienen que tener una buena forma de expresarse y una buena comunicación con los demás, con todo el personal en realidad. Y a la vez tiene que ser alguien que trabaje directamente con el personal, no solamente que sea ¿cómo se llama? Un jefe, sino que sea un líder, que trabaje con ellos. O sea, de acuerdo a lo que usted me dice, Miguel Ángel, podríamos prescindir quizás de un consultor externo y pensar más abiertamente en la gente con la que contamos dentro de la organización. Para mí, si es un buen líder, la persona que está dentro de la organización, sí, podríamos prescindir de un consultor externo, pero también se debería capacitar a lo mejor de alguna otra forma a ese líder para lograr lo que la organización quiere. Ahora, ¿qué criterios podríamos ocupar para medir el liderazgo de una persona en la organización? Para corroborar que efectivamente esa persona es la que puede lograr o promover el cambio de buena forma. Principalmente para poder medirlo, no tiene que ser medido con personas que estén más arriba dentro de la organización, sino que con una medición en recurso humano que trabaja con ese líder, yo creo principalmente, porque ahí va a Haría una demostrarse un encuesta, ¿no? líder. Haría una encuesta, ¿no? Esto, una medición de esa forma, una encuesta, un ejemplo con el personal que está a cargo de esa persona, o Podría ser con una las personas que trabajan con él directamente, algo que demuestre qué es lo que le está faltando a él para lograr lo que la organización quiere. Perfecto. Gracias, Miguel Ángel. José, ¿está por ahí? Sí, profe, por aquí estamos. ¿Cómo usted mediría el liderazgo de un posible agente de cambio en la organización? Yo creo que igual concuerdo un poco con lo que dice Miguel Ángel, ¿Con papelito o no? pero creo que hay que considerar otras cosas porque también dentro de la organización, si existe, por ejemplo, hay evaluaciones a todo nivel, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, con evaluaciones de desempeño, con observación también, de alguna manera, ¿Y porque dentro de la serviría organización, cualquier evaluación de desempeño, José, o no? perdón. ¿Serviría cualquier evaluación de desempeño o tendríamos que aplicar una evaluación de desempeño en particular para poder tener mayor objetividad? Claro, no, bueno, yo creo que todas inciden de alguna manera, porque una cosa es que se reconozca un líder, ¿cierto? Que, no sé, de repente hay gente que tiene la facilidad de comunicar, de hablar, de gestionar, pero en el caso de, si estamos hablando de un agente de cambio, igual no necesariamente a lo mejor es la persona que va a comunicar, o a lo mejor si se le asigna ese rol, sirve para esa función específicamente, pero si tiene que desarrollar a lo mejor otro tipo de cosas, a lo mejor habría que considerar la formación que tiene esa persona y la aceptación que tiene a lo mejor con sus pares si son jefatura, o con sus pares si son supervisores, o con sus pares también si son trabajadores de otras áreas. Eh, entonces, igual hay hartos factores en realidad como a evaluar, pues, un poquito de líder. De hecho, un poco lo que dijo usted antes, porque son distintas consideraciones que hay que tener para poder, no sé, identificar. Pero también yo Oye, creo que va a depender del fin o la función que vaya a desarrollar ese agente de cambio en definitiva. perfecto. Ahora, eh, considerando esto, quizás ¿creen ustedes que sería pertinente entonces, cuando construimos nuestros manuales de desarrollo organizacional, considerar, ¿cierto?, que la elección de los agentes de cambio se haga en base a ciertos criterios que podamos definir? ¿Creen ustedes que sería correcto eso? Valentina, ¿qué opina usted? Se quedó muda. Ah, me está respondiendo en el chat.
¿Qué dice Valentina? A ver. Dígame, profe. Ah, no puede activar el micrófono. Ya, perfecto. Jennifer Pinto. ¿Fue un error de comunicación general o solo a mí se me cortó? ¿Ah? ¿Estaba tomando 11, Jennifer? ¿Y se perdió? Ya, sigamos mejor. Ya, ahora en relación a los procesos de cambio, ya coincidimos un poquito en cómo debieran operar los agentes de cambio, que en estricto rigor les vamos a llamar los líderes de las distintas instancias de cambio que se generen en la organización. Ahora que entrar de lleno en las formas que nosotros podemos adoptar o las cuales podemos discernir de qué forma nosotros vamos a implementar un proceso de cambio. Yo les adelantaba en la clase pasada que dentro de la organización nosotros podemos implementar cambios en distintas esferas. Podemos partir, por ejemplo, hablando de cambios a nivel de estructura, por ejemplo, en la estructura de valores, en lo que es la misión, la visión, en lo que son, ¿cierto?, las políticas internas de la organización, en lo que es el organigrama, en lo que es el programa de bienestar, el plan de reclutamiento, el plan de carrera profesional, en el plan en el protocolo de implementación de riesgos laborales. O sea, tenemos una gran cantidad de acciones que nosotros podemos desarrollar y que pueden ser consideradas como procesos de cambio. Todo eso que yo les he mencionado corresponde, por ejemplo, a intervenciones de tipo tecnoestructurales, ¿ya? También podemos incorporar acá todas aquellas que tienen que ver con las formas de trabajo. Por ejemplo, cómo vamos a hacer la división del trabajo, cómo vamos a departamentalizar una unidad, cómo vamos a hacer la estructura de supervisión y subordinado, cómo vamos a hacer el sistema de reportes de trabajo, qué tecnologías vamos a ocupar, qué software vamos a ocupar, en fin. Todo eso corresponde a intervenciones de tipo tecnoestructurales, ¿ya? Y en relación a esto, podríamos decir que este tipo de intervenciones generalmente va asociado o va ligado a instancias de capacitación o de entrenamiento, ¿ya? Como parte del cambio. Después también tenemos lo que son las intervenciones en procesos humanos, que generalmente se enfocan directamente al talento del profesional, en este caso, o de las personas con las cuales contamos. Y aquí nosotros podemos hablar de cambios en el conocimiento, de cambios en el desarrollo de habilidades o en la modificación de ciertas actitudes de lo que componen o de lo que representa una persona en el trabajo. También podemos hablar de la modificación de la cultura, podemos hablar de la mejora en el clima laboral, del aumento de los niveles de satisfacción laboral, también de la reducción de niveles de estrés, burnout dentro de la organización, de políticas asociadas a evitar el mobbing, ya, etc. Ahora, todo lo que tiene que ver efectivamente con la persona. También tenemos intervenciones asociadas a la administración de los recursos humanos, ¿ya? En donde nos podemos centrar acá en lo que tiene que ver con el incentivo y el crecimiento del profesional dentro de la organización. Entonces acá nosotros podemos hablar, por ejemplo, de los programas de bienestar, ¿ya? De los incentivos profesionales, del pago, por ejemplo, de algún tipo de bono, ¿ya? Del beneficio de algún tipo de compensación, de la carrera profesional, de cómo son las políticas, por ejemplo, para poder ascender o para poder trasladarse dentro de una organización. Después tenemos también las intervenciones de tipo estratégicas y de medio ambiente, en las cuales nosotros tenemos que apuntar a aquellos cambios que
que me permitan eficientar el uso de ciertos recursos, principalmente orientados, por ejemplo, a políticas energéticas, a políticas de reciclaje, a políticas de reducción de emisiones de CO2, etc. Después tenemos, cierto que clarificar que de cierta manera hay eventos que son necesarios para que cada una de estas acciones sean consideradas como intervenciones de desarrollo organizacional. En primer lugar, tenemos que tener claro que se debe cubrir la necesidad del cambio por parte del trabajador. ¿Qué significa esto? Que nosotros, con la medida que implementemos, efectivamente estemos cubriendo esa necesidad de cambio, ¿ya? Recuerden ustedes que el cambio en su origen parte de una planificación, que nosotros contamos a que para poder cambiar tiene que existir una necesidad de cambio, no es cambiar por cambiar. Y también hacíamos hincapié en que existen distintos tipos de cambios, entre ellos hablábamos del cambio revolucionario, del cambio evolutivo, del cambio planificado, en donde obviamente el cambio que más nos acomodaba es el cambio planificado, que es el cambio que se busca generar, ya que en ocasiones, por ejemplo, el cambio revolucionario nos conlleva a cometer errores o a responder mucho a lo que es la contingencia y urgencia, dejando de lado algunos detalles que pueden ser importantes y por tanto el resultado del cambio puede ser un fracaso. Así que este primer punto es sumamente relevante. Después también hablamos del segundo punto en el sentido de incluir a los trabajadores en las actividades al proceso de cambio, que se refiere netamente a lo que es la participación y el involucramiento, en el sentido de que si nosotros vamos a implementar un proceso de cambio, para que sea considerado como tal, los principales actores y participantes de este proceso deben ser los mismos trabajadores. Y por último, habla de la transformación de la cultura del trabajador en pro del cambio, ¿ya? Ahí, por ejemplo, con los estudiantes de prevención de riesgos, que están viendo una asignatura muy similar a la de ustedes, ellos dentro de las empresas son los responsables de implementar las políticas de la cultura, de la famosa cultura preventiva, en donde ellos creo que buscan cambiar dentro de sus trabajadores, ellos buscan cambiar un paradigma, ¿ya? Los trabajadores tienen ideas preestablecidas de la forma de trabajar. Entonces, cuando llega un prevencionista que interviene en su departamento y establece nuevas normas preventivas, nosotros lo que estamos buscando es cambiar la percepción que tiene el trabajador respecto de su trabajo, en el sentido de que las acciones que derivan de su trabajo se enmarquen en, en, en instancias de tipo seguras, ¿ya? Que respondan a esa cultura preventiva. Por tanto, ahí ustedes tienen un claro ejemplo de cómo nosotros podemos implementar procesos de cambio que conllevan un cambio cultural. Y de hecho eso es uno de los aspectos más comunes también de los procesos de cambio, que buscan erradicar aspectos negativos de una cultura para poder transformar esa cultura en una cultura fuerte y consolidada en el tiempo, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O siguen durmiendo o tomando once? Cri, cri, cri. Profe José por acá. Digan. Normalmente, igual según su experiencia y todo lo demás, ¿cierto? Los cambios normalmente en las empresas, las organizaciones, lo normal son generalmente cambios tecnoestructurales que mencionaba usted y algo en recursos humanos normalmente, ¿cierto? Sí, lo que pasa ahí, José, es que tenemos que separar un poquito las aguas, porque generalmente la empresa desarrolla o implementa cambios sin considerar la necesidad de cambio. Sino que de un día para otro la empresa dice, ya mañana vamos a cambiar, por ejemplo, la incorporación con nuevas tecnologías, vamos a cambiar las formas de trabajo. Y empiezan a implementar ciertos cambios. Por lo tanto, generalmente, este tipo de cambios tecnoestructurales muchas veces no requieren la participación efectiva de todos los miembros de la organización. Por tanto, para la empresa es más fácil aplicar un cambio tecnoestructural que aplicar, por ejemplo, un cambio
que intervenga un proceso humano. Y en ese sentido, ese tipo de cambios muchas veces es un cambio planificado, pero es un cambio que finalmente no cumple su objetivo de poder incorporar a toda la comunidad de la organización. Ahora, en esto es sumamente relevante que, de acuerdo al proceso que ustedes, de acuerdo a la acción que ustedes vayan a implementar para poder implementar un proceso de cambio, para la redundancia, se van a encontrar con que el primer efecto va a ser la resistencia al cambio, independientemente de la acción que ustedes vayan a tomar. Y en el caso de las acciones de tipo tecnoestructurales, son aquellas que más resistencia al cambio generan, ¿ya? Porque atentan de cierta manera un poco con la naturaleza del cargo de la persona que la persona ejerce dentro de una organización. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, en una notaría en los años 90, en donde yo creo que la totalidad de ellas funcionaban, por ejemplo, con máquinas de escribir. Ustedes se encuentran que una notaría probablemente no le preguntó a sus trabajadores si quieren que cambiaran de máquina de escribir a computador, sino que simplemente un día encontró un proveedor, compró los computadores, reemplazó esas máquinas de escribir y se las instaló en su escritorio a los distintos trabajadores. Ahí tienen ustedes, por ejemplo, una acción concreta de un cambio tecnoestructural, en donde cambiamos una tecnología para poder también modificar una forma de trabajo. Ahora, yo no quiero emitir un juicio al respecto, pero es probable, ¿cierto?, que varios de estos trabajadores se hayan sentido quizás un poco incómodos con el cambio porque venían trabajando mucho tiempo ya con una máquina de escribir, donde probablemente eran muy hábiles, eran muy rápidos, se conocían todas las mañas de la máquina, por tanto de repente te instalan un computador y tú dices, chuta, voy a tener que aprender a utilizar el computador. Entonces para algunas personas eso, ya el temor a lo desconocido se transforma en una resistencia al cambio. Entonces, ahora, ¿dónde está la habilidad que ustedes tienen que ir desarrollando? Y que esto es sumamente relevante para las funciones que ustedes van a cumplir más adelante, es que sean capaces de identificar cuál es la intervención en DO que podrían aplicar. Ahora tienen que entender también que no solamente van a tener que aplicar una, puede que en algunos casos van a tener que aplicar unas 2 o 3 de forma simultánea, porque muchas veces la necesidad de cambio que tiene la organización puede ser de tal magnitud que va a requerir muchas intervenciones, que en algunos casos pueden ser simultáneas o superpuestas o continuas. Porque, por ejemplo, el primer paso puede ser, por ejemplo, realizar una intervención de tipo tecnoestructural. Pero después el segundo paso inmediatamente va a tener que ser la intervención en un proceso de recursos humanos. Y probablemente después va a tener que ser también en el punto de vista de la administración de recursos humanos. Es decir, vamos a tener que utilizar más de alguna intervención dentro de un proceso de cambio. Jimena. ¿Está por ahí? Buenas noches, profesor. ¿Llegó tarde hoy día? Sí, llegué tarde, estoy aquí cansada escuchándole. Ay, muy bien. Está cansada y yo encima hablando aquí. Peor todavía. Sí. Jimena, usted, por ejemplo, evidencia que su organización tiene un problema de clima laboral. ¿Aplicaría una intervención de tipo tecnoestructural? Buena pregunta. Bueno, eso constantemente se está viendo donde yo trabajo. Sí. Si me da la respuesta correcta, le voy a regalar 5 décimas para la prueba. Tecnoestructural, dice usted. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Pienso un poquito. Porque Le voy a dar una pista. Cuando partimos hablando de esto,
lo primero que yo les dije que ustedes tenían que tener la habilidad de identificar cuál es la intervención que era más pertinente en un proceso de implementación de cambio. Por tanto, si yo le digo que el problema que tiene en su organización desde el punto de vista del clima organizacional, ¿qué es lo que habría que hacer primero antes de considerar un tipo de intervención? Tener identificado la persona que en ese minuto está provocando un ambiente complejo dentro de la organización o grupo de ¿La trabajo. persona solamente? ¿Perdón? ¿La persona solamente? ¿Cómo era la definición de clima organizacional? El grupo en el fondo. Le voy a dejar un ratito para que piense la respuesta. ¿Ya? Okay. Miguel Ángel, Profe, ¿estás atento, no? entre comillas, Como entre comillas. ¿Estaba vendiendo sushi ya? sí. No, pero cuéntame, profe, si igual estaba escuchando. Bueno, escuchó la pregunta. No, la pregunta no alcancé a escuchar. Si usted tiene un problema de clima laboral en su organización, para poder elegir ¿Ya? qué tipo de intervención va a utilizar, ¿qué es lo que va a hacer? Identificar primero el problema. Ya. Identificar el problema y de qué departamento proviene el problema. ¿Y por qué de qué departamento? Porque puede ser un problema general o puede ser un problema de un solo departamento si es si es en general en la organización. Y si un problema general, ¿dónde está el origen? Hay que hacer los cambios. Hay que hacer los cambios correspondientes, ¿o no? A ver, chiquillos, acuérdense ustedes que cuando hablamos de clima laboral, hablamos que el clima laboral es la relación que se da entre las personas y las estructuras que están dentro de la organización. Es la interacción que se da. Por tanto, para que haya un buen clima o un mal clima va a depender de esa interrelación. Yo puedo tener un excelente clima humano, pero quizás ese clima humano, al entrar en relación con las estructuras de la organización, por ejemplo, con las condiciones de trabajo, con el ambiente de trabajo, por ejemplo, con la luz, con la ergonomía de mi puesto de trabajo, eso tiene una incidencia y eso define el clima laboral. Entonces, ahondando un poco lo que dice Miguel Ángel, cuando yo hablo de un problema general, tengo que identificar si ese problema proviene de la estructura de la organización o de una situación en particular, tal como lo menciona el compañero. ¿Ya? Entonces, por eso es importante que cuando hablamos de clima laboral, no solamente tenemos que pensar en que una persona es la que está generando un problema, porque quizás el comportamiento de esa persona viene originado por un problema de tipo estructural. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Por eso les reitero, lo primero que nosotros tenemos que hacer para definir cuál es la intervención que vamos a ocupar es primero identificar en dónde se está originando el problema. Y ese problema puede tener distintos orígenes. Puede ser de tipo del capital humano o puede ser del punto de vista de la estructura. Así que mucho cuidado con eso. Ahí ustedes van a revisar un poco lo que es el PESTEL. ¿Se acuerdan del análisis PESTA o PESTEL? Tampoco se acuerdan. Ya, se van a llevar como tarea entonces buscar en qué consiste el análisis PESTEL. Como pista les doy que el PESTA era primero y después era el PESTEL. Profe, el PESTEL era el político, económico, social, tecnológico y ambiental. Exactamente, El PESTA, perdón, exactamente. legal. Ya, ahora El sí me PESTEL acordé. agrega la parte legal. Sí, el PESTEL, claro, le agrega la parte legal. Ya. Y si ustedes
lo que tienen que tener sumamente claro es que cuando ustedes van a tomar una decisión de aplicar una distinta fórmula para poder implementar un proceso de cambio, ustedes tienen que utilizar las herramientas de diagnóstico de la organización, que esas ustedes las conocen, que es el FODA, que es el PESTA, ¿ya? Que son el análisis, por ejemplo, motivacional, la jerarquía de necesidades de Maslow, la teoría de X. McGregor, McLelland, teoría de los factores de higiene y motivación, Herzberg. Entonces ustedes tienen un abanico de opciones que pueden utilizar para poder tomar una mejor decisión. Entonces, ustedes cuando toman esta determinación tienen que utilizar todos los insumos que tienen para que la elección que hagan sea la mejor. Porque les reitero, es probable que no tengan que utilizar solamente una sola intervención. Es probable que tengan que utilizar varias. ¿Ya? Ya, chiquillos, con esto estamos por hoy día. ¿Ya? Yo ahora les voy a subir en la plataforma para dejarles habilitado a partir de mañana la EVA número 3. ¿Ya? En la cual les voy a dejar un caso práctico en el que ustedes obviamente van a tener que analizar una situación para la cual van a tener que proponer qué intervenciones van a ustedes aplicar. ¿Ya? Así que es muy importante que profundicen en lo que estábamos viendo. Voy a mostrarles acá un poquito. Profundicen los ejemplos de cada una de las intervenciones. Profundicen ejemplos de intervenciones tecnoestructurales. Profundicen cuáles son las intervenciones en procesos humanos. Ustedes esto lo colocan en Google y lo van a encontrar enseguida. Busquen también intervenciones de administración de recursos humanos de tipo estratégicas y de medio ambiente. Así que tienen harto que revisar y profundizar. Así que con eso ustedes van a poder responder de buena forma a su EVA número 3. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, hoy día... Ya, perfecto. Muchas gracias, Carolina, por responder. Ya, muy bien. Apareció también Marcos hoy día, muy bien. Ya, chiquillos, entonces yo acabo de grabé la clase también porque para poder enviárselas, considerando que esta les va a servir para poder trabajar en su EVA 3. Así que, sí, después cuando tienen clases presenciales parecen papagayos, no se callan nunca. Ya, le voy a mandar ahora el link un ratito más de la clase para que la puedan revisar y responder su EVA número 3 cuando se la suba a la plataforma. Ya, chiquillos, nos vemos. Que estén bien y bienvenido Darío nuevamente. Chao, chao, nos vemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Claudia, que esté muy bien. Igualmente, muchas gracias.